Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayrton Omar Castillo Acevedo. Soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera que escogí es Gestión Industrial. Esta es la presentación multimedia y exposición de resultados. Mi tema es Seguridad Industrial, Investigación de Incidentes, Accidentes, Metodología de Análisis Causa-Raíz. Este acelerado crecimiento económico que incluye a nuestro país ha llevado al sector industrial a una constante y mayor necesidad de modernización de equipos y procedimientos tecnológicos. Pero a su vez, esta mayor complejidad industrial ha traído como consecuencia un incremento en el nivel de sus riesgos y por ende en la probabilidad de accidentes para los trabajadores. En este contexto, el sector empresarial, particularmente en el área industrial, ha visto lo importante y rentable que resulta adoptar una postura proactiva con relación a la seguridad industrial, de investigación de accidentes, para así tomar medidas de acción y prevención. La importancia de investigar y reportar incidentes radica en el hecho de que aun cuando no se ha producido una pérdida, su ocurrencia indica que existen desviaciones y por consiguiente hay que llevar a cabo las acciones que sean necesarias para evitar la generación de pérdidas. Una de las ventajas más significativas de los análisis de incidentes es que incrementa la capacidad para predecir y corregir desde su origen las causas que provocan eventos relevantes, desde la máxima autoridad hasta los niveles más bajos de una estructura organizacional, deben involucrarse en el proceso de encontrar las causas que provocan los incidentes y en dar seguimiento a las acciones preventivas resultantes hasta su total cumplimiento, para que los sistemas operativos sean confiables y seguros. Empezamos por saber qué es la seguridad industrial. Es la disciplina que conforma un conjunto de conocimientos y acciones que cuando se aplican permiten identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos presentes en los centros de trabajo. Permite establecer acciones específicas para evitar incidentes y a su vez accidentes. ¿Qué es un incidente? Es un acontecimiento que no afecta en modo alguno, pero que en circunstancias ligeramente distintas podría haber resultados en un daño. ¿Qué es un accidente de trabajo? Son acontecimientos imprevistos que interrumpen o interfieren en el proceso ordenado y normal de una actividad o de un estado. Toda lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Análisis de causa-raíz. El método sistemático de análisis que permite identificar y revelar y resolver las causas que originan los incidentes y o accidentes que impiden a una organización alcanzar sus metas. Gracias a las causas raíz podemos ver cuál es el problema, por qué ocurrió y qué se hará para prevenirlo. Esto es muy importante para evitar que se vuelvan a incurrir en estos mismos incidentes. Así podemos evitarlo. ¿Por qué elegí este tema? Este tema se me hace muy importante ya que la seguridad en los trabajos es necesaria y desgraciadamente hay lugares donde no es muy normal la seguridad en empresas pequeñas. Por ejemplo, en la visita que realicé en esta empresa pequeña, siguiendo las actividades del curso propedéutico, realizando la visita que elegí en Edificaciones PAL para elaborar el proyecto sobre seguridad industrial. Esta empresa la elegí porque es una pequeña empresa muy cerca del lugar donde radico, donde la implementación de la seguridad es muy pobre al no tener tanta inversión. Es una empresa pequeña, tiene muy pocos trabajadores, pero me enteré que en ese lugar hubo un incidente y entonces me acerqué ahí para realizar mi proyecto. La persona con la que me entrevisté en ese momento, que era el encargado, me platicó y me dio un recorrido del lugar y pude observar ahí lo que la empresa hace. Esta es una empresa dedicada a la renta de madera para siembra y andamios. Todo esto para la construcción. En el lugar se le da mantenimiento y limpieza a la madera a su entrada. Esto se debe que al llegar contiene residuos de concreto, así como clavos,
para asegurarlos a los polines, que los sostienen o son regresados con retazos de láminas metálicas. Estas hacen la función de no dejar pasar el colador de cemento por edificios que queden entre una madera y otra. En algunas ocasiones las tablas son sometidas a improvisadas técnicas de endurecimiento y regresarlas a su forma original. Los andamios que ahí alquilan son sometidos también a la misma limpieza y mantenimiento. Estos andamios son pesados, entonces de ahí no usan ningún tipo de, no usaban ningún tipo de protección personal. Por ejemplo, no utilizaban cascos, no utilizaban fajas. Y a partir de ese incidente empezaron a implementar ese tipo de elementos para que sus trabajadores no sufrieran daños. Otras de las labores es cortar las tablas y polines a ciertas medidas. Para esto se utiliza una sierra eléctrica manual. Al terminar el corte se procede a pintar los extremos y marcar con iniciales de la microempresa para tener los materiales identificados. El hecho de elegirla y contar con el apoyo del encargado del lugar para mejorar la seguridad e higiene de sus empleados y evitar incidentes los cuales puedan provocar accidentes, así como el caso de que ocurran, apoyarlo en la investigación e implementar medidas para evitar sucesos de este tipo. Al realizar la visita y ver la carencia de seguridad del lugar, me impuse como un reto con el apoyo del dueño, encargado y sus trabajadores de implementar medidas de seguridad adecuadas al lugar de trabajo. Al realizar un recorrido y observar la forma de realizar sus tareas, confirmamos que no están realizando sus labores de manera segura. Al acercarme con el encargado y contarle de mis anotaciones y observaciones, me comentó que estaba entusiasmado de recibir aportes sobre seguridad para su empresa, en la cual desgraciadamente él no puede costear por cursos sobre seguridad e higiene para sus empleados. Al terminar el recorrido por ese lugar, se realizó un análisis y evaluación general de riesgos. Se identificaron los factores de riesgos existentes en las áreas y en las tareas que ahí se realizan. Se identificó el tipo de agentes a los que están expuestos los trabajadores. Se evaluó cuantitativa y cualitativamente los riesgos identificados. Se realizó un análisis de medidas para controlar o eliminar riesgos. Se implementaron las medidas preventivas propuestas para así darle seguimiento. Al tener antecedentes de incidentes en el lugar, se realizó una investigación por medio del análisis de causa raíz, el cual es un método de resolución de problemas dirigido a identificar sus causas o acontecimientos para tratar de corregir, eliminar las causas, en vez de simplemente tratar los síntomas de inmediato y así evitando la probabilidad de la repetición del problema. Aquí podemos ver que en un solo punto así que están estivadas muchos polines y de una manera no muy ordenada. Aquí fue el lugar donde se fue en la zona del incidente, ya que varios polines resbalaron y caen casi sobre un trabajador. El trabajador no tuvo ninguna lesión, el trabajador solamente, como dijo el encargado en la entrevista que le realicé, solamente fue un susto. Pero pues ya gracias a la implementación de que usan casco, guantes, lentes, pudieron evitar una desgracia. En la segunda foto podemos ver cómo está almacenada la madera sin ningún tipo de orden. Hay un espacio muy pequeño donde se tiene que pasar por ahí. Algunos trabajadores no usan botas con casquillo y pues es una zona visiblemente de riesgo. Ya como unos resultados para mi segunda visita, ya pudimos ver después que ya estaba mejor estivada la madera. En los materiales que ahí se utilizan ya tenían un orden y iban más por medidas, ya no estaban acumuladas de una manera en que pudieran resbalar, pero pues todavía faltan otras medidas de seguridad, por ejemplo darle una mayor separación, ponerle unas cadenas para que soporten, para que cuando se resbalen no caigan completamente. Y pues en las segundas fotos también podemos ver cómo están estivadas las maderas
de una manera mejor. Siguiendo con las actividades del curso propedéutico, realicé una encuesta la cual envié y compartí con un grupo específico de trabajadores de industrias y empresas dedicadas a reparación y mantenimiento de equipos industriales donde incidentes y accidentes laborales pueden ser de mayor peligro por las actividades que ahí se realizan. El 50% de las personas que fueron encuestadas de manera presencial así pudo tener una charla más amplia sobre sus labores y equipos de protección, pláticas sobre seguridad e incidentes que han presenciado. Aunque es una encuesta con fines académicos, el recabar información sobre la seguridad de los trabajadores es muy importante, así como saber cuándo se ha incurrido en un incidente y accidente laboral. Saber si dicho suceso se investigó hasta su causa raíz para evitar caer en estos eventos que pueden dañar la salud del trabajador. En una encuesta breve y rápida para no intervenir en los tiempos de los trabajadores. Esta encuesta consta de 14 preguntas, 4 variables para recabar datos sobre los trabajadores y se usó la aplicación de Google Forms para dicha actividad. Aquí podemos ver cuando ya empecé con la encuesta, el 60% eran hombres y 40% eran mujeres. El 40% de ellos estaba en una edad laboral de 21 a 30 años. El otro 40% de los entrevistados tiene una edad de 31 a 40 años. Y el 20% eran de 41 años o más. En la encuesta, de las variables de las preguntas de la encuesta, el 70% de ellos tenían una licenciatura o ingeniería terminada. El 10% solamente cursó la preparatoria y 20% tenían una carrera técnica. El puesto que desempeñaban, el 30% eran mecánicos, 30% eran obreros que hacían diferentes actividades, no tenían una actividad específica, el 20% eran soldadores y el 20% instrumentistas. Y ya con las preguntas de la encuesta, la primera pregunta fue, ¿cuál es su horario actual de labores? El 50% de los encuestados me respondió que ellos trabajan de mañana a tarde. Aquí no pude usar un formato de 8 horas de trabajo ya que son compañías y entonces tienen un rango mayor de horas de trabajo, entonces por eso utilicé este formato de mañana a tarde. El 20% trabaja de noche a mañana y el 30% de tarde a noche. Esto es indispensable saberlo porque para saber en qué horarios ocurren más los incidentes o accidentes. La segunda pregunta fue si usa el equipo de protección personal. El 90% me contestó que sí. El 10%, que fue una persona, me contestó que no lo usa de manera adecuada, ya que él es de los que trabajan en el horario de noche a mañana. Y en ese horario no hay tanta vigilancia sobre el equipo de protección personal que se utiliza en la empresa. Por eso es muy importante el usar el equipo de protección personal, ya sea por nosotros mismos, sin necesidad de que tengamos un supervisor encima, de que nos diga cómo debemos utilizar el equipo de protección personal, ya que es para nuestra propia seguridad. La siguiente pregunta fue, ¿ha tenido un incidente en su jornada laboral? El 80% me contestó que sí. No pasaron de resbalones o problemas con las instalaciones. El 20% me contestó que no. La siguiente pregunta fue, ¿ha tenido un accidente en su jornada laboral? El 60% contestó que sí, el 40% contestó que no. La siguiente pregunta fue si hubo variables personales. Esto es muy importante, ya que en las variables personales, ya si uno está concentrado en otra cosa que no sean en nuestras labores, en el trabajo podemos incurrir en un incidente por estar concentrados en otra cosa, por estar pensando en problemas familiares, cosas como esas. Entonces hay que estar 100% concentrados en las labores, en el trabajo, para no incurrir en accidentes. El 70% me contestó que no, el 30% me contestó que sí.